Un saludo, me llamo Ángel, nací en Cuba y esta experiencia ha sido una de las más impactantes de mi vida. Provengo de una familia con raíces africanas, aunque no estoy seguro de si esto está relacionado con lo que voy a contar. Verán, mi madre desde muy joven decía que tenía un sexto sentido para cosas difíciles de explicar, y creo que de alguna forma yo heredé esa sensibilidad. Y es que desde pequeño, alrededor de los 5 o 6 años, comencé a tener pesadillas. Eran grotescas, difíciles de describir incluso ahora, a mis 30 años. Eran imágenes de baños de sangre, criaturas que parecían salir de lo más profundo de una mente perturbada, cosas que me cuesta hasta imaginar despierto. Estas pesadillas me llevaron varias veces al psicólogo, ya que no era normal que un niño tan pequeño viviera con insomnio o tuviera episodios tan aterradores. Con el tiempo las pesadillas cesaron, aunque nunca entendí por qué. Siempre se especuló que podían estar relacionadas con algo que mis padres hubieran hecho cuando eran jóvenes, especialmente considerando nuestras raíces en religiones como el palo y otras tradiciones sincréticas. Aún así, solo eran especulaciones. Sin embargo, hubo una experiencia ocurrida hace 12 años que me marcó profundamente, tanto que aún recuerdo como si fuera ayer. En aquel entonces estaba estudiando medicina y trabajaba como ayudante en cirugía. Ya saben, en ese mundo solamente tratas de aprender lo más rápido posible una profesión. El hospital donde estaba no era muy grande, pero su distribución podía resultar confusa, con pasillos oscuros y lúgubres debido al mal mantenimiento. Curiosamente, la morgue no era el lugar más aterrador del hospital. Ese título lo tenía una sala cercana a terapia intensiva, donde las personas luchaban entre la vida y la muerte. El ambiente en esa área podía ser tóxico, y aunque podría atribuir lo que me pasó al estrés, algo en mi interior me dice que no fue solo eso. Para que lo imaginen mejor, el hospital estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona rodeada de densa vegetación, conocida como marabú, una planta invasora. Las casas más cercanas estaban a unos 500 u 800 metros de distancia, atravesando maleza y monte. Esa vegetación siempre me inquietó. No había manera de que la miraras sin imaginar que algo se escondía. Y yo tenía la sensación de que algo acechaba desde ahí, algo buscando pobres almas incautas. Pero bueno, ese fue un día común. Ya saben, con un horario ajetreado, sumando mi horario de guardia, que era de 3 de la tarde a 11 de la noche, aunque podía extenderse dependiendo de las emergencias en el quirófano. Esa noche el clima era pesado, lluvioso, con una neblina espesa, algo poco habitual. No obstante, aunque todo pintaba lo contrario, la guardia fue tranquila. De hecho, el jefe me permitió retirarme antes de lo previsto, cerca de las 10 de la noche. Decidí entonces irme a pie hasta mi casa, lo cual me tomaría unos 30 minutos. Sí, tal vez un poco tardado, pero el transporte público a esa hora era irregular. Además que ya había recorrido esta ruta muchas veces, incluso de madrugada. El camino consistía en bajar por una avenida de unos 2 kilómetros y luego incorporarme a la zona donde vivía. Pero los primeros 800 metros eran especialmente peligrosos. Una avenida rodeada de maleza, con arbustos altos que separaban los carriles y bloqueaban la visibilidad. Este lugar tenía fama de ser escenario de asaltos y otros incidentes, y aunque de día parecía tranquilo, de noche tenía algo inquietante, algo con un aire sobrenatural. Mientras subía por la pendiente, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que no era buena idea tomar ese camino, pero era el más corto. Además, el otro era igual de peligroso. Llevando unos 60 metros de recorrido, escuché un sonido que aún no olvido.
pasos, aunque supe al instante que no eran pasos humanos, sino el sonido característico de un perro grande con largas uñas, ese característico golpeteo que hacen al caminar. Me detuve, miré alrededor, pero no había nada, y aún así el sonido continuaba. Con algo de miedo, no lo voy a negar, decidí bajarme de la acera y caminar por la carretera, pensando que sería más seguro así. Si alguien me seguía, al menos tendría tiempo de reaccionar. Pero por más que miraba, no lograba encontrar a nadie, a nada, y mientras tanto, el sonido persistía, acompañado de un gruñido bajo y amenazante. Entonces lo vi. A gran velocidad, una sombra cruzó la carretera a 4 patas. Al principio pensé que era un perro, pero rápidamente descarté esa idea. Era demasiado grande, como un lobo, pero en Cuba no los hay. Mi padre siempre me había aconsejado que, si algo así sucedía, no mostrara miedo ni corriera, pero ¿cómo no temer por tu vida ante algo así? Esa cosa se quedó de pie a unos metros de mí a mitad del camino. Caminaba si yo lo hacía y se detenía si dejaba de caminar, para gruñir y esconderse entre los arbustos. Fueron los 100 metros más aterradores de toda mi vida. Al llegar al final de la pendiente, no pude más y eché a correr. Aunque no quería voltear porque, la verdad, el miedo apenas me dejaba moverme, sentía que me perseguía. No me detuve por unos 400 metros hasta alcanzar una zona más habitada, donde vi a otras personas caminando. Intenté calmarme y tomar aire, pero algo me gritaba que esa cosa estaba esperándome en los arbustos detrás, siguiéndome. Lo supe porque vi sus ojos, brillando como carbón encendido en la oscuridad. Llegué a mi casa casi sin aliento, casi tirando la puerta. Mi madre me recibió y tras contarle lo sucedido, esa noche durmió conmigo. Rezó por mí, porque cerca de la medianoche tuve un ataque de terror nocturno. En mis sueños, esa cosa intentaba alcanzarme de nuevo. Esa noche marcó mi vida. Nunca más volví a caminar por ese camino cuando se ocultaba el sol. Y aunque han pasado más de 10 años, sigo teniendo pesadillas con esa criatura. No sé qué será, pero estoy convencido de que algo acecha cerca del hospital, escondido entre los arbustos. Gracias por tomarte el tiempo de leer esta historia. Siempre quise contarla, porque creo que algunas cosas simplemente no pueden explicarse. Buenas noches, comunidad Voces del Abismo. Comienzo diciendo que me he visto sus videos y me encanta escuchar las experiencias narradas. La verdad me entretienen mucho. Es por eso que quiero compartirles algo que me pasó hace tiempo, algo que aún no puedo olvidar. No mencionaré mi nombre porque tal vez tenga algún conocido dentro de la audiencia. Lo que les voy a narrar me ocurrió hace ya unos 5 años, en una zona rural. Soy originario del estado de San Luis Potosí. En aquel entonces trabajé como maestro de una escuela indígena. Por respeto, prefiero guardarme el nombre de la comunidad. Agrego que soy una persona que casi no se asusta con nada, o al menos no lo hacía. Y es que desde que tengo memoria, he podido ver cosas y sombras por el rabillo del ojo. A la edad de 8 años, vi a una mujer de pie afuera del baño de mi casa. En otra ocasión, a un señor al lado de un barranco en la carretera para San Luis. Otra fue con mi madre, cuando, en un árbol de mezquite que está en la casa, vi salir algo parecido a una gárgola.
Aunando un poco más, hace algunos años, mientras manejaba de noche, a eso de las 9, vi por el espejo a alguien parado sobre la cajuela de la troca. Al contarlo, unos dijeron que se trataba del diablo, pues destaco que la persona detrás llevaba una camisa roja y un gran sombrero que me impedía verle la cara. Estos eventos me marcaron desde mi infancia, generándome esta especie de resistencia, por decirlo de alguna forma, a lo paranormal, aunque lo que me pasó en esa comunidad me dejó recuerdos desagradables. Verán, yo daba mis clases con normalidad, de lunes a viernes para regresar a casa el fin de semana. En cierta ocasión llegué a la comunidad como eso de las 5 de la tarde, un domingo. Mi compañero aún no llegaba, por lo que esa noche tuve que quedarme solo en la casa donde nos quedábamos, un cuartito adjunto a la escuela. Cosa normal estar solo, a decir verdad. Mi compañero de vez en cuando llegaba durante la madrugada del lunes, apenas con el tiempo justo para descansar un poco e iniciar las clases. Cabe decir que cerca de la escuela hay un árbol que se le conoce como capulín. Esa noche vi a un señor debajo de dicho árbol, el cual se veía más como si fuera una sombra viendo en mi dirección, hacia el cuarto donde estaba durmiendo. Pensé que sería alguien queriendo asustarme, así que no le presté atención, pero esa sombra no hizo nada, simplemente siguió ahí toda la noche, de pie, y lo mismo ocurrió durante la semana. Cuando salí al baño, que estaba en un cuarto en el exterior, lo veía. Esa semana, sin duda, fue muy extraña para mí, ya que, como lo dije, desde pequeño he visto cosas raras, y en esa comunidad no fue la excepción. Mientras daba clases, podía ver sombras pasar por un lado del salón, e incluso adentro. Llegué a contarle a mi compañero al respecto, a preguntarle si había alguien más en la escuela, pero no, nadie además de los niños y nosotros. Seguí haciendo mi rutina con normalidad. Lo único que en verdad me inquietaba era esa sombra que, sin falta, comenzó a aparecer debajo de aquel árbol cada noche. Y es que solo yo podía verla. Mi compañero me miraba extrañado cada que le preguntaba si conocía al sujeto que estaba ahí. Cierto día mi compañero tuvo que salir por una junta, ya que él impartía las clases de primaria y yo de secundaria. Le tomaría un día, por lo que esa noche la pasaría en completa soledad. Sería sin duda una noche muy larga. Desperté con una mala sensación a eso de la 1 de la mañana. Afuera se escuchaba como si estuviera lloviendo. Las ventanas incluso se azotaban por el viento y el agua golpeando. Lluvia tenía que ser, y una muy fuerte. Aunque cuando salí para ir al baño, me di cuenta de que no había llovido nada. Estaba todo seco, y eso me sacó mucho de onda, pues sin duda había visto llover cuando me desperté. Regresé a acostarme bastante extrañado, y juro que en cuanto me tapé, la lluvia comenzó a azotar nuevamente mi ventana, además de escuchar cómo alguien tocaba la puerta del pequeño dormitorio que fungía como casa. Me asomé en varias ocasiones por la ventana, y además de que no estaba lloviendo, no había nadie afuera. Y tiene sentido. ¿Quién iría a buscarme tan tarde? Así pasé la noche, escuchando la lluvia y los golpes en la puerta. A la mañana siguiente, imprimí unos documentos que me mandaron para que los padres de familia firmaran. Lo querían para el día siguiente, cosa que me disgustó por lo difícil que es a veces contactar a los padres. Y por si fuera poco, tenía que caminar hasta otra comunidad de donde eran 3 alumnos. 45 minutos de ida y poco más de la hora en regreso, ya que la comunidad quedaba de bajada. Ese día me fui antes de las 4 de la tarde, cuando mis labores habían terminado. Haciendo cuentas, estaría de regreso después de las 6 de la tarde,
con apenas poca luz. Y era justo lo que quería, que la noche no me tomara a medio camino, pues en la comunidad me habían dicho que jamás debía transitarlo de noche, y menos en soledad. En mi camino de ida, al pasar entre los cultivos de maíz y girasol, pude notar que el sol apenas iluminaba. Es un lugar, pues, de mucha montaña, por lo que ya podrán imaginarse que éstas obstruían el paso de luz. Seguí mi camino, pudiendo notar que los árboles se movían mucho, y no por obra del viento. Después, escuché a la distancia la risa de unos niños. Pensé que habría personas cerca, alguien que seguro había sacado a pastorear sus animales, pero se me hizo raro que anduvieran por esos rumbos, considerando que estaba oscureciendo. Mientras seguía, también pude escuchar un ligero silbido, suave y hasta dulce, desde la línea de árboles a mi costado. Estos sonidos me acompañaron hasta la comunidad, lo cual comenzaba a inquietarme. Cuando llegué, fue como si de plano tuviera mala suerte, pues no encontré a los padres, teniendo que esperarlos para que firmaran los documentos. Al final les tomó más de 1 hora llegar. Terminaron siendo pasadas las 7 de la tarde, cuando tomé camino a mi comunidad, y se suponía que debía estar de regreso a las 6. Iba a paso rápido, no solo por lo que se decía sobre no cruzar por ahí de noche, sino también por los sonidos que apenas puse un pie ahí volvieron a escucharse. La risa de esos niños hacía más eco que la primera vez, más cerca de mí. Para este punto estaba realmente asustado. Sabía que nada de lo que estaba ocurriendo podía ser normal. Para colmo, el silbido se unió a las risas, lo que me hizo, por la prisa, tropezar y lastimarme el pie. El dolor era tan fuerte que hasta se me hinchó. Estaba claro que no podía seguir a paso rápido. Me senté en una roca para descansar y que se me bajara la hinchazón para retomar el ritmo. Después de un rato recobré la conciencia, dándome cuenta de que, sin querer, me había quedado dormido. Revisé la hora en mi celular. Pasaba la medianoche. No podía entender cómo diablos me había quedado dormido por alrededor de 5 horas, allí en el monte, solo. Exhalando con enojo, seguí mi camino con el dolor punzante en mi pie, acompañado por ese maldito silbido y risas que ahora más que nunca se escuchaban aterradoras. Como si eso fuera poco, las ramas de los árboles a mi alrededor se movían bruscamente, como si algo muy pesado estuviera siguiéndome, brincando entre los árboles. Al llegar a la parte de los cultivos de maíz y girasol, por si fuera poco, con terror, divisé a unos cuantos metros de mí a un niño de no más de 8 años. Su ropa se veía desgastada y vieja, una vestimenta común para el pastoreo. Tenía ojos negros, tan oscuros y probablemente más que la misma noche. Me quedé petrificado del miedo, pues además de esta aterradora descripción, la piel del pequeño era grisácea, sin vida. De eso que tenía frente a mí salía la risa burlona y el silbido, fuerte como si estuvieran haciéndolo en mi oído. Sentí demasiado frío. Por más que lo intenté, no podía moverme. Lo más inquietante es que aquello, lo que fuera, me habló. Quería que lo acompañara a buscar su casa, cerca de una vereda junto a un arroyo. Juró que jamás había sentido tanto miedo como en ese momento. Los pies me temblaban, y más por esa maldita risa que no paraba. Cuando esa cosa dijo mi nombre, supe que era momento de correr, a toda prisa, al borde de las lágrimas, sin importarme el dolor en mi pie. Eso venía detrás de mí. No quería voltear, pero escuchaba las risas y el silbido peligrosamente cerca. Solo cuando llegué a la comunidad, las risas se detuvieron, y el niño,
Entonces me dijo que me esperaría para acompañarlo. Yo solo corrí sin mirar atrás hasta llegar a la escuela. Llegué a la habitación golpeando la puerta, implorándole a mi amigo que abriera, que me dejara entrar. Estaba en un mar de lágrimas y a pesar de que le conté lo sucedido, no me creyó. Al día siguiente dejamos el pueblo para volver a nuestras casas. Gracias a Dios era fin de semana. Antes de irnos, vi cómo se hizo un alboroto en el pueblo, porque encontraron a una muchachita gritando y trepando un árbol justo en el lugar donde había visto al niño. Mientras nos retirábamos, pude escuchar el grito de tristeza de su madre. Eso me provocó un escalofrío tremendo. Ya lo único que quería era largarme de ahí. Regresé a la semana siguiente para enterarme de que aquella chica había fallecido. No pude evitar pensar si aquel niño era en realidad un demonio o algo muy malo que también quería llevarme a mí. Tiempo después hablé a solas con el juez de la comunidad, preguntándole exactamente por qué no quieren que nadie pase por ese camino de noche. Me contó que hace más de 50 años, en los inicios de la comunidad, había un niño que siempre salía a pasear sus chivas. Un día cambió de lugar y para no perderse, puso un hilo que fue arrastrando para así regresar con bien a su casa. Sin embargo, este niño vio que sus chivas adentraron a una cueva que está camino abajo de la comunidad, directamente hacia un barranco. Tras ello, no se sabe con exactitud qué pasó, solo que el niño jamás regresó. Sus padres, con ayuda de los pobladores, salieron a buscarlo. Encontraron el hilo y lo siguieron hasta dar con dicha cueva donde todos entraron. Mas no encontraron al niño ni a los animales, solo un olor a carne cruda y agua estancada. La cueva pasa por debajo de la comunidad hasta llegar a un arroyo, mismo al que ese niño me quería llevar, donde encontraron a la chica. Se dice que aquel niño y sus chivas fueron devorados por algo que habita la cueva, algo que tal vez usa la imagen del pequeño para arrastrar a la gente hacia un lugar del que nunca volverán. Por mi parte, decidí un día ir con mis alumnos a ver la dichosa cueva. No entramos, cabe decir, solo nos paramos afuera y aún así podía sentir una gran incomodidad estando ahí. El olor a agua estancada me provocó náuseas. Terminé el año escolar y nunca volvió a pasar nada más. La sombra debajo del árbol frente a mi ventana también desapareció, lo cual me deja pensando si se había tratado de esa cosa, vigilándome, esperando el momento para hacerme daño. De lo vivido me han quedado malos recuerdos. Donde ahora vivo, trabajo en el campo, y cuando he llevado mis vacas a la milpa, lo hago solo en la tarde o en la mañana. Aunque ahora vivo lejos, si llega a tomarme la noche, puedo sentir que alguien me vigila. Incluso mi perra se ha mostrado agresiva, ladrando repentinamente hacia la oscuridad, donde supuestamente no hay nada. No sé si me estoy volviendo loco, o si tal vez aquel niño me siguió. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.